Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. En el día de ayer, una comisión de la OEA, de las Naciones Unidas, visitó la provincia de Dajabón y sobrevoló en un helicóptero el canal que se construye por haitianos, empresarios haitianos en Juana Méndez. Miembros de esa comisión informaron que fueron a observar tanto el canal como el río Masacre. Así informaron que también observaron el río Masacre como parte del trabajo para rendirle un informe a su organización, a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos. Tanto la OEA como las Naciones Unidas, recientemente tanto el presidente dominicano Luis Abinader como el primer ministro Ariel Henry de Haití pusieron en manos de las Naciones Unidas. El presidente dominicano en diversas ocasiones ha pedido a las Naciones Unidas la intervención para resolver el problema. Tanto el problema haitiano ha quedado con la banda como pidiendo ayuda para resolver el conflicto por la construcción del canal. Pero recientemente le solicitó el presidente Abinader a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que intervinieran, que cooperaran para buscar una solución al conflicto del Estado dominicano con el Estado haitiano por la desviación, por el desvío de las aguas del río Masacre para construir ese canal en Juana Méndez. Al parecer, la OEA está haciendo su trabajo, ha atendido el llamado de las autoridades dominicanas, porque si, como ellos informaron el día de ayer, el objetivo de observar el río Masacre y de sobrevolar en el área de la construcción del canal de Juana Méndez es para, con el único objetivo, decían, de rendir un informe a su organización. Y si van a rendir un informe es porque asumieron el llamado del presidente de la autoridad dominicana de que cooperaran para resolver el conflicto. Y eso es importante, no importa de dónde venga, cuántos organismos internacionales tengan que intervenir, pero el conflicto entre el Estado dominicano y el Estado haitiano debe resolverse cuanto antes. Se le debe buscar una solución cuanto antes, porque he dicho en diversas ocasiones que es la inmensa mayoría de ambos pueblos, de la población haitiana y de la población dominicana, los más débiles, los más vulnerables, los de menos recursos económicos, los que trabajan el día a día en el comercio para sobrevivir y la mantención de su familia. Son esa gente la que están sufriendo la consecuencia de este conflicto. Por lo tanto, es de urgencia que cuanto antes se le busque una solución. Por eso es importantísimo la visita ayer de esa comisión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, porque, repito, no importa cuántas instituciones o organismos internacionales tengan que intervenir, siempre y cuando sea en aras de buscarle una solución a este conflicto. Eso es lo importante, que cuanto antes haya una solución por el bien de la inmensa mayoría. Señores, el ex ministro Sánchez Cárdenas, el ex ministro de Salud del gobierno de Danilo Medina, Sánchez Cárdenas, dijo en el día de ayer que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, están ocultando la verdad sobre la cifra de muertos producto de la enfermedad de dengue. Dice Sánchez Cárdenas que sobrepasa los 60 los muertos, aunque el gobierno, aunque Salud Pública ha informado que solo son 9 las personas, había informado que solo son 9, en los últimos días han muerto varios niños más, pero había informado anteriormente que solamente eran 9, y dice ese ministro de Salud, se recuerda que hablaba todos los días al país en el momento de la pandemia del coronavirus, fue él quien enfrentó desde el inicio, cuando llegó la pandemia al país, esa enfermedad desde el Ministerio de Salud Pública. Y era un hombre que hablaba todos los días al país dando un informe sobre cuál era la situación del coronavirus. Por eso mucha gente lo conoce y lo recuerda. Él dice que él afirma que sobrepasa los 60. Y si eso es cierto, entonces lo que yo decía en el programa anterior es una realidad. Si están ocultando la verdad, como ha pasado en muchos gobiernos, como lo hacía el gobierno de Leonel Fernández y el gobierno de Danilo Medina, y lo hacen todos los gobiernos,
que le ocultan tratan de ocultarle la verdad a la población sobre determinadas situaciones que podrían afectar políticamente a esos gobiernos, pero que perjudica a la inmensa mayoría de la población. Y eso no se puede callar. Pero no se dan cuenta que siempre habrá personas observando, personas del pueblo, sin que sean funcionarios o políticos de otro partido. Siempre hay mucha gente que está aquí con el cerebro bien puesto, observando en cualquier gobierno las cosas que perjudican al pueblo, para denunciarla y para explicársela y orientar a la población. Ojalá no sea cierto, porque si es verdad, como yo siempre anterior, como dice ahora el ex ministro de Salud Sánchez Cárdenas, que están ocultando la verdad a ese nivel, de que sean más de 60 los muertos entre adultos y niños, producto de dengue. Entonces eso es gravísimo. Mentirle a la población de esa manera, a esa magnitud, a ese nivel, es algo imperdonable, es absolutamente imperdonable, y que solo se haría si en aras de no sufrir embates políticos, es decir, no sufrir daño político, sino ocultar la verdad para tener ganancia política. Eso debe ser repudiable, de comprobarse que esa es la realidad. De comprobarse que las cifras de muertos por el dengue son tan elevadas como dice el ministro Sánchez Cárdenas, habrá que seguir investigando. Porque si eso es cierto, hay que seguir denunciando y orientando a la población. Porque no es posible que la población continúe siempre siendo la víctima en todos los niveles. Señores, por otro lado, Israel, con el conflicto, la guerra que mantienen ahora de atentados, de ataques, de bombardeo entre el Estado israelí y la organización Hamas de Palestina, es grave. La población está en el medio. A más de un millón de ciudadanos y ciudadanas de la Franja de Gaza, que la controla la organización Hamas, que le han pedido que desalojen, que se vayan, porque ellos van a bombardear todo eso. Y están bombardeando inmisericordiamente la población de Palestina. Sí, Israel está bombardeando sin piedad. Es cierto, es gravísimo, es inhumano el atentado que hizo, el ataque que hizo Hamas contra la población civil, que mató a mucha gente, miles de personas en Israel. Civiles que están pagando las consecuencias de los malos gobiernos. De ese ministro que está ahí ahora en Israel, Benjamín, que lo tienen involucrado en asuntos de corrupción incluso. Y están bombardeando sin piedad a la población civil de Palestina. Eso es cruel. Lo que han comparado como lo hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al Estado israelí con Hitler, no están tan lejos. Hitler que mató a millones y millones de judíos como esos israelíes. Eso no están tan equivocados, porque el gobierno, el ejército israelí no tiene piedad, es inhumano, porque para masacrar están arrasando, están pernando a Palestina, arrasando con toda, pero arrasando con bomba mortífera, con cohetes que matan, con misiles. Eso es gravísimo. Ojalá potencias que han intervenido, y está tanto Israel como Estados Unidos haciendo una advertencia a Irán. Irán sin duda está a favor de Hamas y siempre ha estado en contra de Israel. Y le han hecho una advertencia de que no intervenga a favor de Hamas, de los palestinos, en este momento, porque se dice que Irán está financiando económicamente a la organización Hamas, pero no hay duda de que Irán está y siempre ha estado en contra de Israel y a favor de los palestinos. Pero lo importante es que alguien pueda intervenir para que no haya más muertos. Tantos niños y niñas, tantos ancianos y ancianas, mujeres embarazadas, muriendo. Miles de jóvenes, de estos jovencitos, quedando atrapados en ese fuego. En el bombardeo que Israel ahora está con que Israel ahora está atacando a la población palestina, dándole una respuesta a Hamas, pero quien más sufre no es Hamas,
es la gente del pueblo, son los civiles inocentes. Eso es doloroso, eso es triste, eso es inhumano. No hay, son indolentes, no hay piedad. Ojalá alguien pueda lograr que ese bombardeo se pare y no haya más muertos en la población civil, tanto del lado israelí como del lado palestino. Eso es lo que la mayoría que quieren tranquilidad y paz y que aman la vida esperan, que ese bombardeo de Israel contra palestinos civiles ya se frene.